Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Abramos la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo número 4 y el versículo número 1. Vamos hoy a estar estudiando este capítulo número 4, en donde se nos habla de los inicios del ministerio del Señor Jesús. Ya pudimos ver algunos aparte de lo que fue la vida del Señor Jesús antes de iniciar el ministerio, antes de iniciar allí su labor ministerial, pero pues ya hoy como que nos centramos más en lo que es la vida de Cristo, en lo que es realmente su ministerio y sus enseñanzas como tal, su obra y todo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dice el versículo número 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estamos hablando ya después del bautizo. Después del bautizo, sabemos que en el bautizo el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesús. Y eso no quiere decir que entonces Jesús nunca tuvo al Espíritu Santo. Al contrario, el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo siempre. Si usted y yo recordamos la Escritura, se nos menciona que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la Virgen María, de Elizabeth. Y cuánto más Jesús en el vientre de la Virgen María también tuvo que haber sido lleno del Espíritu Santo. Si desde su misma concepción el Señor Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo, que lo hemos escuchado siempre, pero es una realidad. Ahí no tuvo que ver nada José. Tuvo que ver fue que el Espíritu Santo que hizo el milagro de la gestación en el vientre de la Virgen María, para que se cumpliese la Escritura en donde se decía que una virgen concebirá y dará a luz al Hijo de Dios. Y él, tenemos la seguridad, la certeza que siempre fue lleno del Espíritu Santo. Pero en el momento del bautizo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, ya no para llenarlo, porque siempre había estado lleno, por algo también se mantuvo siempre en santidad, jamás pecó, jamás hizo nada malo, pero ya el Espíritu Santo desciende sobre el Señor Jesús para ungirle, para que Él comenzara a hacer el ministerio. Ahí donde se cumple la Escritura y en donde Isaías 61 dice: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido, pues para predicar, para ir a ministrar liberación, para sanar, para hacer todas las obras del ministerio. El Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para ejercer el ministerio, para comenzar la labor que debía de hacer para salvarnos. Dice la palabra de Dios en ese versículo 1 que guiado por el Espíritu Santo, pues volvió del Jordán, es decir, del bautismo, y fue llevado por el mismo Espíritu Santo ¿a dónde? Al desierto. Y el desierto lo que simboliza para tu vida y para mi vida muchas veces, en la mayoría de los casos, es un tiempo de prueba, es un tiempo de escasez. Y oh sorpresa, que fue el mismo Espíritu Santo el que lo llevó allá. Fue el mismo Espíritu Santo, no fue el diablo el que lo llevó a la prueba. No fue el diablo el que lo llevó a la escasez. No fue el diablo el que lo llevó a tener ese tiempo de desierto. El desierto simboliza en la Biblia ese tiempo de prueba, de escasez, de resequedad, de aridez, de sed, de penumbre, y eso es lo que simboliza el desierto. Pero el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús allá. Y no se nos haría nada raro que el Espíritu Santo también te lleve a ti y a mí a ciertos desiertos en la vida, pero no para hacerte pasar un mal rato, sino porque la prueba siempre va a traer algo bueno a nuestra vida. A ninguno nos gusta la prueba, pero la prueba va a traer cosas buenas. La prueba va a traer bendición sobre tu vida, porque la Biblia nos enseña que la prueba produce paciencia, la prueba produce fe. Y ahí es donde la Biblia nos enseña y nos da pautas para frases tan célebres como: benditas las olas que nos golpean hacia las rocas que están en la playa. ¿Y cómo así que eso? Y se lo había explicado tal vez en algunos cultos anteriores, porque en el mar las olas golpean con fuerza y en donde no hay playa hay una rocosidad, y esas olas pueden golpear si una persona se mete a nadar ahí. De hecho está prohibido que naden ahí, porque las olas pues lo golpearían contra el mar y pues pierde la vida, queda inconsciente. Pues obviamente no es un lugar propicio para nadar ni para que una persona esté allí.
sumergida, porque las olas la van a golpear en contra de la roca y le va a hacer daño. Pero es una alegoría, es un simbolismo de que las olas, esos problemas de nuestra vida, a veces nos empujan y nos golpean y nos llevan hacia la roca. Pero la roca, ¿quién es bíblicamente? Jesucristo. Y hay problemas que te van a llevar a ti y me van a llevar a mí a esa roca que es Cristo Jesús. Que si de pronto no hubiésemos enfermado, no hubiéramos buscado de Dios. Si de pronto el hogar no se hubiese quebrantado, no se hubiese roto en algún momento, de pronto nunca llegamos a Cristo. Nosotros vamos a predicar a la cárcel y más de uno de los internos nos dice: si yo no hubiera llegado aquí a la cárcel, yo no busco de Dios. Aquí me he visto en la necesidad de acercarme a Dios, de orar. Aquí en esta cárcel, aquí privado de la libertad, aquí lejos de la familia, aquí estando uno solo y aún en un ambiente tan difícil como en la cárcel, me he visto en la necesidad de buscar a Dios. Y esas son las benditas olas que nos llevan a nosotros contra la roca o hacia la roca, que es Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Marcos nos describe el mismo pasaje, el mismo evento más bien, pero Marcos lo habla y no dice que guiado por el Espíritu, sino que el Espíritu Santo lo impulsó. Es otra forma de describir el mismo evento. Mientras que Lucas describe que llevado por el Espíritu Santo, Marcos dice que impulsado por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo lo empujó a Jesús hacia el desierto, hacia ese desierto que era necesario que pasase allí. Leamos el versículo número 2. Dice la Escritura: por 40 días estaba allí en el desierto. ¿Y qué pasaba en el desierto? Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces dice la Escritura que fue tentado por el diablo. ¿Será que era la primera vez que era tentado por el diablo? No, toda su vida había sido tentado. Durante toda su vida, desde que era niño, joven y demás, Jesús había sido tentado por el diablo. Hebreos nos describe a Jesús que fue un hombre que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, que no podemos decir que la tentación de Jesús solamente es la que se describe ahí en Lucas 4. No, la tentación de Jesús toda su vida tuvo tentaciones. Fue un hombre tentado en todo, pero sin pecado. Y la Biblia siempre va a aludir que la tentación, ¿de dónde viene? ¿O de dónde proviene? Del diablo. Del diablo. El diablo es el que tienta. De hecho, Santiago nos dice: ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Hay personitas que dicen: ay, es que esta tentación que me puso Dios, esta prueba que me puso Dios. No, Dios no pone tentaciones. Dios no pone tentaciones. Hay personitas que hablan de esa manera, haciendo parecer es que Dios me la está poniendo difícil, a ver si yo caigo o no caigo, a ver si le soy fiel o no le soy fiel. Bueno, una cosa es la prueba, pero otra cosa es la tentación. Dios no pone la tentación, porque Él no puede ser tentado. Y Él no tienta tampoco a nadie. Él es santo y Él no quiere que tú y yo pequemos. Satanás es el que va a estar buscando siempre la forma en que tú y yo pequemos. Ahora, Lucas, el Evangelio de Lucas, se nos menciona a Satanás por primera vez. Es decir, que este momento es la primera vez que se menciona a Satanás en el Evangelio de Lucas, pero no era la primera vez que Satanás estaba obrando. De hecho, en el nacimiento de Jesús lo trataron de matar a través de Herodes. Cuando arrestaron a Juan el Bautista, que lo estudiamos en unas prédicas anterior, todo eso tenía la operación del diablo. Ahí estaba el diablo metido. Pero en este momento Lucas se toma la tarea de escribir Satanás por primera vez en el Evangelio, aunque ya lo habíamos visto actuar varias veces. Esta es la primera vez que aparece el diablo, digamos, en una descripción en el Evangelio de Lucas. Ahora, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, no vaya a perder Lucas, pero vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 5 como un dato complementario de este estudio, y es que a Satanás, uno de los nombres de Satanás es el tentador. Es el tentador, él es el tentador. Primera de Tesalonicenses capítulo número 3 y versículo número 5 lo dice ahí la Escritura: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado, ¿quién? El tentador. Ahí Primera Tesalonicenses lo describe de esa manera. Pablo lo habla de esa manera. ¿Los hubiese tentado el diablo? No,
pues sí es el diablo, pero le coloca un nombre propio al diablo y es el tentador, porque la característica de Satanás es que es un tentador, él es un tentador. ¿Cuántas tentaciones habrá puesto sobre tu vida a lo largo de los años que llevas de existencia? Muchas. Son muchas las tentaciones que el diablo ha puesto sobre ti o delante de ti. ¿Y en cuántas habremos caído? En muchas también. Desafortunadamente todos los que estamos aquí hemos caído en lo que el diablo le ha ofrecido a su vida y a mi vida. Porque cada vez que Satanás tienta tu vida, es que él está ofreciendo algo a tu vida. Él está ofreciendo algo para ti. Y él te dice, mira, te entrego esto, te ofrezco esto, te propongo aquello. Y cada vez que tú y yo caemos en la tentación, estamos aceptando las invitaciones de Satanás. Cada vez que una persona cae en la tentación, cede a la tentación, lo que está haciendo es aceptar lo que el diablo quiere para su vida. Aceptar la voluntad de Satanás para su vida. El diablo está diciendo, yo quiero que caigas en esto o en aquello. Y la persona cuando le echa mano, pues está diciendo, acepto tu voluntad. Cuando debería ser todo lo contrario. Debemos aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial, de Dios. Retomemos Lucas, por favor, capítulo 4 y el versículo número 3. Lucas, capítulo número 4, versículo número 3. Nos dice la Escritura. Entonces el diablo le dijo, yo sé que esto usted lo ha escuchado muchas veces, pero le pido que esté atento a la palabra, sé que estamos aprendiendo hoy. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué podemos analizar de esta manera? Que el diablo, cuando tienta, siempre va a utilizar medias verdades con medias mentiras. Y eso es una pantomima, una verdad disfrazada de mentira o una mentira disfrazada de verdad. El diablo siempre va a querer proponerte a ti cosas que parezcan no tan malas, sino que parezcan verdad. Y entonces aquí en la primera tentación de Jesús, bueno, podemos analizar que sí, Jesús estaba vulnerable porque tenía hambre, lo dice de hecho la palabra. Él tenía hambre, habían pasado 40 días sin que él comiera, tenía hambre. Y el diablo se aprovecha de esos momentos tan vulnerables de tu vida y de mi vida para entrar. Siempre el diablo es así de descarado, va a aprovechar el momento de debilidad para entrar a nuestra vida. Él no respeta, él no tiene compasión, él no tiene misericordia. En el momento donde te vea vulnerable, él va a aprovechar la oportunidad. Quizás en el momento donde la pareja tenga un problema y una crisis matrimonial, él no va a respetar, ahí se va a meter con otra mujer o con otro hombre, porque él no va a decir, pobrecitos, es que la están pasando mal, yo ahí no los voy a tocar. No, esos son los momentos en que más le encantan al diablo, porque la persona está vulnerable, porque la persona está propensa a una serie de situaciones en donde el diablo tiene ahí todo el terreno preparado y listo para hacer de las suyas. Pero más allá de eso, miremos y escuchemos lo que el diablo le dice. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué le estaba diciendo ahí? ¿Una verdad o una mentira? ¿Una verdad? ¿Él era el Hijo de Dios? ¿Y cómo se le metió a Eva? Con que Dios les ha dicho que cuando coman de este árbol van a morir. ¿Y qué le dijo, Eva? No, pues es que sí, Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles del fruto y demás. Pero pues de Satanás se le metió por esas verdades. Dios les ha dicho que esto. Es que Dios les ha dicho aquello. Pero no es que no van a morir, sino que serán iguales que Dios. Pero mire cómo se empezó a entrar, diciéndole una verdad. Se le metió a Eva diciéndole una verdad y se le trató de meter a Jesús diciéndole una verdad. Con que tú eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuántas verdades el diablo hablará a tu vida o a mi vida para hacernos caer? Verdades, porque así actúa Satanás. Pero pobrecita usted, ve a su marido cómo la trata. Una verdad, de pronto sí, de pronto el marido la trata mal y lo que sea, y el diablo se le mete por ese ladito. Pero vea, pobrecita usted, ahí aguantándose usted, tan buena que es. Y su marido ahí, usted no debería aguantar más. Y ahí donde la persona, si le escucha la voz a Satanás, por ahí entra. Y ahí lo que tiene que reprender esa voz, aunque le está diciendo una verdad. Bueno, le puse el ejemplo de un matrimonio, le voy a poner el ejemplo de qué sé yo, de cualquier otra eventualidad. Pero usted ahí aguantándose esos jefes, pero tanto que lo explotan en ese trabajo. No, más bien
renuncie, más bien cójase ahí de la caja, si de pronto maneja las finanzas, cójase ahí de la caja un dinero extra al salario, que usted se lo merece. Usted es el que ha luchado por esa empresa, usted es el empleado que más trabaja. Eso, si se coge un dinerito extra, eso no pasa nada, el jefe no se va a dar de cuenta, nadie se va a dar de cuenta, y usted se lo merece porque usted es el que ha puesto el pecho por esta empresa. Y entonces la persona está, oiga, sí, aquí el jefe ni aparece, aquí el que yo he hecho todo en esta empresa he sido yo, esta empresa está levantada, o este negocio, o esta tienda, lo que sea, está bien, es porque por mi administración, o porque yo soy el que estoy pendiente de los negocios y todo. Venga, sí, me va a coger una platica, y eso es justo. No, el diablo le está diciendo una verdad, pero no, porque ahí por ahí entra la tentación, cualquiera que sea. Pero vea, si es que le voy a poner otro caso de otra pareja, de otro matrimonio. Pero vea, si su mujer lo dejó botado por otro, ¿y qué le está diciendo? Una verdad de pronto. Sí, la mujer de pronto le fue infiel, lo abandonó por otro. Pero si su mujer lo abandonó por otro, usted también tiene derecho a conseguirse otra, a rehacer su vida y a ser feliz. Le está diciendo una verdad, pero para inducirlo a cometer un adulterio, un pecado. Y entonces si la persona le hace caso a esas voces del diablo, oiga, sí, yo tan buen esposo que fui y mi mujer me traicionó, se largó y me dejó solo con mis hijos y se largó por allá con otro, yo voy a rehacer mi vida. Y eso pasa por ponerle atención a las verdades que dice el diablo, porque el diablo también dice verdades, pero detrás de esas verdades va una cantidad de mentiras, de engaño, de redes para que nosotros caigamos en sus trampas. Pero esa es la forma de actuar del diablo. El diablo utiliza la misma palabra, que es la verdad, para hacer tropezar a muchos, la tuerce, y entonces saca la escritura aquí. No sé si ustedes han podido ver, en estos días ha salido una noticia, no en los medios de comunicación seculares ni nada, sino una noticia de pronto en medios de comunicación cristianos, en donde hay por ahí un travesti adorador que ha sacado canciones y hasta lo entrevistaron en una emisora y habló en lenguas, reprendiendo al locutor de que no se meta conmigo, yo soy un hijo de Dios y lo que sea, etc. Y usted se pone a decir, venga, pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios, pero ¿cómo logró caer en ese engaño? Porque un día le cogieron la Biblia y se la torcieron, se la tergiversaron, y así el diablo utiliza sus estrategias de utilizar la verdad para llevar al engaño y a la mentira y al error y al pecado a la gente. Por eso tenga cuidado de lo que tú escuchas. Tenga cuidado de lo que escucha, porque el diablo no va a llegar con una mentira de frente. El diablo va a llegar con medias verdades disfrazadas de mentiras, o más bien con mentiras disfrazadas de verdad, es como el término más adecuado. Va a llegar con mentiras disfrazadas de verdad, porque esa es la manera de él engañar. Esa es la manera de él engañar. Note que él es un engañador. Aparte de mentiroso, engaña, y al que le miente, pero hay otros que no les miente, hay otros que los engaña. Entonces tenemos que diferenciar de cuándo el diablo está mintiendo y cuándo está engañando. Y cuando engaña es porque está haciendo parecer las cosas como una verdad. Y esa es la forma en que se le quería meter a Jesús. Aunque pues si tú eres el Hijo de Dios, es una verdad, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lucas por allá, capítulo 4 y versículo 34. No vaya a perder pero adelantémonos a algunos versículos que le voy a enunciar para que notemos lo siguiente. Lucas 4:34 nos dice la escritura: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Quiénes están hablando ahí? Demonios, que Jesús había llegado para expulsarlos. Pero notemos cuál fue la respuesta de los demonios. Te conocemos, tú eres el Santo Hijo de Dios. Es decir, que los demonios sabían quién era Jesús. Y en la Biblia tú vas a ver que los demonios siempre reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Los que no lo conocieron como Hijo de Dios, fueron los fariseos, los saduceos, los escribas. Ellos no lo conocieron como Hijo de Dios, no lo reconocieron como Hijo de Dios. Pero los demonios siempre dijeron: si usted es el Hijo de Dios, lo conocemos, ahí está. Otro de esos pasajes es el versículo 41 de Lucas 4. Dice: también salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y luego los reprendía y demás, dice el versículo. Pero vea que los demonios le decían a Jesús: tú eres el Hijo de Dios.
tú eres el Hijo de Dios. Lucas 8:28, hay otro de esos pasajes. Dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es decir, que los demonios siempre reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué le menciono estos versículos? Aunque hay más versículos de esos mismos ejemplos, pero le menciono estos breves versículos para que notemos que el diablo sabía que él era el Hijo de Dios, pero cuando le estaba tentando, le empezó a tentar por ese lado. Pero si tú eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Pero vemos que el diablo y los demonios siempre lo reconocieron como Hijo de Dios. Es decir, que el diablo estaba utilizando esa verdad para entremeterse y tentar al Señor Jesucristo. Hay algo más adicional allí. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese convertido las piedras en pan? ¿Qué hubiese pasado? Que hubiese dejado de confiar en Dios, usando sus poderes, su unción, la unción que tenía, los dones que tenía, para proveer una necesidad para sí mismo. Y eso ya no sería un hombre como tal. La Biblia nos dice que Jesús todo lo que dijo e hizo fue por voluntad de Dios. Y ahí no lo estaba mandando Dios a convertir las piedras en pan. Él tenía que someterse a una humanidad como la de cualquier otro. Y si Jesús hubiese hecho ese tipo de cosas en su humanidad, hubiese dejado de ser un hombre, porque le hubiese quedado muy fácil la vida. Cada vez que tenía hambre, venga, convertimos aquí unas piedras en pan y ya, se hubiese resuelto y solucionado la vida. Hebreos no tendría ningún sentido si Jesús hubiese hecho esto, porque Hebreos nos dice que tenemos a un sumo sacerdote que nos puede entender, porque él compadeció o vivió, te lo estoy parafraseando, vivió todo lo que tú y yo hemos vivido. Él tuvo hambre, él lloró, él estuvo cansado, él vivió en una humanidad. Y si él hubiese utilizado de la unción y los dones para pasarla bien durante esa humanidad, pues no nos hubiera podido comprender, porque no hubiese hecho trampa. Ese sería el término que usaríamos. Hubiese hecho trampa en la vida si Jesús hubiese obrado de esa manera. Tengo frío, venga, me voy a calentar, autocalentar. Tengo hambre, venga, solucionamos aquí con un milagro. ¿Y cómo? Ya él lo empezó a hacer, pero ya en el ministerio, para convencer a muchos de pecado, para demostrar que él era el Hijo de Dios. Pero en su vida cotidiana, él no tenía quizá permitido hacer ese tipo de cosas, porque tenía que vivir como un hombre, tenía que trabajar, no podía estar sacando todos los días plata de los peces, porque Jesús lo podía hacer. ¿Se acuerda cuando le dijo a Pedro, vaya y pesque, bueno, valga la redundancia, un pez, y de la boca del pez va a sacar plata y vas a pagar los impuestos con esa plata? Pero ¿se imagina? Jesús acostado todos los días, sin trabajar, sin hacer nada, y todos los días sacando plata de los pescados. ¿Hubiera podido hacerlo? Sí, pero no era lo que debía de hacer. Satanás le estaba diciendo, deje de ser un hombre, se siga siendo un Dios, haga las cosas como Dios. Pero no es que él se había hecho hombre, se había despojado de su gloria de ser Dios. Y Satanás no buscaba solamente de convierta las piedras en pan y ya. Estaba buscando que Jesús dejara de confiar en Dios. Jesús en su humanidad tenía que confiar en Dios, igual que tú y yo tenemos que confiar en Dios. Pero ¿qué hubiese pasado si Jesús resuelve el problema del hambre en sus propias fuerzas? Que no hubiera confiado en Dios. Hubiese hecho uso de su mismo poder y su misma unción para resolver su mismo problema. Y ese es el pecado más grande que puede haber. ¿Por qué es el pecado más grande que puede haber? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Porque el pecado, una de las definiciones del pecado, es que el hombre es autosuficiente y Dios sobra en la vida del hombre. Eso es lo que Satanás buscaba con Jesús. No dependa de Dios, sea autosuficiente, usted tiene poderes, resuelva su mismo problema usted mismo. ¿Y qué es lo que el diablo le va a querer hacer creer a usted y a mí mismo? Usted no necesita a Dios para resolver eso. Haga las cosas por usted mismo. Usted no necesita a Dios para solucionar su hogar. Soluciónelo usted mismo o vaya y consiga otro hogar. Usted no necesita de Dios para tener plata. Vea, haga esto y esto y esto y ya va a tener dinero. Esa autosuficiencia era lo que el Satanás buscaba hacer en Cristo. No confíe en Dios, haga las cosas por usted mismo. ¿Para qué se va a poner a confiar en Dios? Resuélvalo usted mismo. Usted tiene la capacidad de hacer las cosas usted mismo, hágalas. Eso es lo que Satanás estaba induciendo a Jesús. ¿Qué de malo tenía el pan? Ninguno.
era la autosuficiencia. El diablo le estaba diciendo a Jesús, sea autosuficiente, no dependa de Dios. Pues en otras palabras, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero eso es autosuficiencia. Es que el diablo va a hacerte creer a ti que no necesitas a Dios en tu vida, que Dios sobra en tu vida, que no lo necesitamos. Y ahí es donde mucha gente dice, y sobre todo la gente adinerada, uy, qué problema para evangelizar gente que tiene dinero, que tiene comodidades, porque ellos van a decir, a mí me ha ido bien en la vida, tengo tantos negocios, tengo tantas casas, tengo dinero, tengo, no sé, camioneta, lo que sea, tengo mi hogar, mis hijos están en las mejores universidades, etc. Yo no necesito a Dios, no necesito a Dios. Y mucha gente tiene ese concepto y tiene esa respuesta, yo no necesito a Dios. Vaya y predíquele de su Dios allá a las prostitutas, a los ladrones, y tienen ese concepto que la iglesia está llena de gente así, que esa gente sí necesita a Dios, porque esos sí tienen hambre, porque esos sí tienen necesidad, porque esos sí han sido malos. Entonces el violador ese sí necesita a Dios, porque es un violador y necesita arrepentirse. Pero yo no necesito a Dios, yo no necesito arrepentirme, no es que yo no he violado a nadie, pero resulta que sí he pecado de otra manera. No, pero es que el asesino, vaya predíquele a los de la cárcel, allá hay asesinos, esos sí necesitan a Dios. Yo también, no es que yo también he pecado, y mi pecado igual al del asesino me llevan al mismo lado, al infierno. Pero hay mucha gente que tiene ese concepto, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Dios. Y esa es la primera tentación que el diablo le pone a Jesús. Tú no necesitas a tu Padre, si tú eres el Hijo de Dios, usted tiene el poder para hacer las cosas usted mismo. Qué terrible es creer que no necesitamos a Dios y que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Gracias a Dios que Jesús le respondió a Satanás, ¿de qué manera? Versículo número 4:4. Dice, y respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le citó la Biblia, eso está en Deuteronomio. Entonces Jesús le citó la Biblia. Y un teólogo decía, Jesús no venció al diablo por estarle diciendo la Biblia, sino por vivir la Biblia. Y ay, qué frase tan hermosa, me gustó mucho, porque es la realidad. Jesús no venció al diablo por estar pronunciando palabras, por vivir la palabra. Claro, la pronunció, pero la vivía, porque es que muchos creen que solamente es hablar la palabra, declarar la palabra. No, es vivirla, es vivir la palabra. Cuando tú y yo vivimos lo que hablamos, la palabra, ahí el diablo es vencido. No es que la palabra esté en nuestra boca y ya, es que esté en nuestra vida, es que la vivamos, y así se vence a Satanás. Dice el versículo número 5, segunda tentación de Jesús, y le dice ahí, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. No podemos decir que es la segunda tentación de Jesús. ¿Sabe por qué no podemos decir que es la segunda tentación de Jesús? Porque Mateo las tiene en un orden diferente. Mateo tiene esta tentación como en la tercera y Lucas la tiene en la segunda. Lo importante es que le pasó a Jesús esa tentación, sea la segunda o la tercera, porque Mateo tiene intercambiado el orden de las tentaciones. Esa tentación en el Evangelio de Mateo está en la tercera y en Lucas está en la segunda. Entonces no podemos decir es la segunda tentación, porque el que lea Mateo va a decir no señor, es la tercera. Entonces es como que hay una diferencia, no contradicción, sino que cada uno plasmó el Evangelio, uno cronológicamente, otro según temáticamente, pero igual lo importante es que es coherente, no es una contradicción. Dice ahí, le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Esta segunda clase de tentación es bien descarada de parte de Satanás. Porque en esta tentación Satanás te va a recordar las promesas de Dios. En esta tentación el diablo va a recordarte lo que Dios te ha prometido, pero que tú no tienes. ¿Por qué le menciono eso? Porque si nosotros vamos por allá al Salmo número 2, al Salmo 2, la Biblia dice, pídeme y como herencia te daré todos los reinos de la tierra. Bueno, tuyos serán te daré las naciones y tuyos serán todos los reinos, los confines de la tierra, dice de hecho el versículo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, dice más precisamente el texto. Y ese salmo es un salmo mesiánico, nos habla de Jesús. Ese salmo número 2 es una promesa para Jesús, que si Jesús le pedía al Padre las naciones, Dios se los iba a dar. Tuyas serán las naciones y pues los confines de la tierra, por herencia las recibirás. Era una promesa de parte del Señor Jesús, o más bien de parte del Padre al Señor Jesús. Pero ¿cómo estaba Jesús en esos días? Mal porque tenía hambre, 40 días sin comer. ¿Lo reconocían como rey? No. Fue tal el descaro de la gente que la corona que le pusieron
fue de espinas, fue de burla, fue de ironía. Tú eres el rey de los judíos, una corona de espinas. Pero entonces, ¿dónde estaba la promesa de Dios? Si Dios le prometió todos los reinos de la tierra. Si Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza y un rey tiene sus buenas comodidades. Y entonces el diablo utiliza la promesa de Dios para decirle, Dios no se la cumplió, pero yo sí se la puedo cumplir. ¡Ay, descarado! Porque el diablo va a querer decirte a ti, Dios te prometió una sanidad, pero sigue enfermo. Más bien vamos a donde San Gregorio, que yo sí lo sano hoy mismo si quiere. Y el diablo va a ser de esa manera astuta, que tú y yo digamos, oiga, sí, yo creyéndole a las promesas de Dios 1 año, 2 años, orando por ese milagro y no pasa nada. He ayunado, he vigilado, he leído la Biblia, me he santificado y Dios no me ha dado lo que me prometió. Y aquí hay alguien que sí me lo está ofreciendo más fácil y sin tanto requisito de santidad y sin congregarme, y sin orar y sin ayunar. Pues yo como que le echo mano más bien a lo más fácil. Y la gente es así. Aquí en la congregación hemos ya tenido como unos 7 casos de personas que han estado en la iglesia y han consultado la brujería. Como unos 7 casos, cada día se suman más. Qué triste es, y lo mismo las personas que han bebido y demás, cada día se han sumado más los casos. En lugar de santificarse en algunas personas, al contrario, más bien se han alejado un poco más del Señor. Y han sido más los casos en donde la gente se cansa de orar por un milagro, se cansan de estar esperando, de tener paciencia en Dios, se cansan de estar congregando y santificándose y no recibir la respuesta de Dios, y vuelven y acuden por allá al brujo, al hechicero, que les promete con gran astucia una solución inmediata, en días, y garantizada, porque si ha escuchado el lema de los brujos, atraemos a tu ser querido, trabajo garantizado. Los anuncios de muchos brujos le colocan eso, trabajo garantizado, 100% garantizado. Y hay hasta algunos que hasta le ponen título de propaganda y demás, o le devolvemos su dinero. Y es que de verdad, los he leído, 100% garantizado, efectivo. Y la gente dice, no, pues yo más bien le jalo a eso, yo más bien acudo a eso. Cuando en realidad lo que acarrea sobre su vida la persona que hace eso es maldición, muerte, destrucción. Pero esa es la segunda tentación de Jesús, o bueno, segunda o tercera, pues, de acuerdo a Lucas o a Mateo, pero es la siguiente tentación que estamos estudiando, que el diablo va a querer proponer las promesas de Dios, hacer que Dios no cumplió y él sí puede cumplir. Versículo número 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces el diablo le dice, yo te cumplo, pero a cambio de la adoración. Satanás siempre ha buscado adoración. Satanás siempre va a buscar que la gente lo adore. Ese es el precio de las bendiciones de Satanás, que la gente adore a Satanás. Y de hecho en el Apocalipsis la Biblia nos enseña que el anticristo buscará adoración, y toda la gente que adore a la bestia pues va a terminar con la bestia en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Pero el diablo siempre va a buscar adoración. Desde el inicio el diablo quiso ser igual a Dios, buscando ser adorado. Siempre el diablo ha buscado usurpar y ocupar el lugar de Dios y recibir la adoración. ¿Qué sigue diciendo el versículo número 8? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Entonces, ¿qué quiere Satanás de tu vida? Tu adoración. Eso es lo que el diablo quiere de tu vida. ¿Qué quiere Satanás de tu vida? Que tú le sirvas. Pero Jesús le contestó muy bien y le dijo, no, a Dios solamente adorarás y a Él solamente servirás. Aquí no voy a adorar ni a servir al diablo. Aquí voy a adorar y a servir a Dios. A Dios. No vamos a adorar al diablo, no vamos a servir al diablo, sino a Dios. Ay, pero es que eso suena como a satanismo. Yo creo que los que le sirven al diablo son los satanistas, los que van y se visten de negro y hacen sacrificios. No, hay gente que se viste muy normal y no es ni satanista ni nada, igual le sirven al diablo, igual adoran al diablo. Eso no es de satanistas, ellos lo hacen más abiertamente, más públicamente, pero en realidad hay mucha gente del común que adora y sirve al diablo. ¿Por qué no están adorando a Dios? Porque no se le puede servir a dos señores, o adoras a Dios o adoras al diablo.
O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Pero a alguien hay que adorar y a alguien hay que servir. Siguiente, bueno, eso también está en Deuteronomio, ¿no? Lo de servir a Dios y adorar solamente a Dios. Siguiente versículo, el versículo número 9, nos dice Lucas capítulo 4 y versículo número 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Le cita un salmo: a sus ángeles, de hecho es el Salmo 91 que le gusta tanto a la gente, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Jesús le sigue el cuento a Satanás? Si yo me voy a botar de aquí, me voy a botar de esta altura, y la Biblia dice, el Salmo también lo dice, el Salmo 91, que Dios mandará ángeles para coger al Señor en el aire y no dejarlo golpearse con las piedras o con el suelo, y pues que muera de una caída, porque él era un hombre y una caída así pues lo hubiera podido matar si no es por la intervención de Dios. Pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles y lo va a guardar. Si se cae así de una gran altura, vienen ángeles y lo van a guardar. ¿Por qué? Porque Jesús no podía morir de una caída. ¿Cómo debía morir Jesús? En la cruz. Él no vino para morir de un accidente, de una caída. Él vino a morir en la cruz. ¿Y qué estaba buscando Satanás? Bótese de aquí, muérase de esa manera. No muera en la cruz, más bien prefiero que muera de esta caída. Prefiero que te mueras de una caída acá y no en la cruz, porque si mueres en la cruz vas a salvar a toda la humanidad. Yo prefiero que te mueras de esta manera. Si no es así, si no va a morir, se tiene que cumplir la Biblia, porque la Biblia dice que va a mandar sus ángeles a que tu pie no tropiece. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Leámosle y ya le hago el comentario más conciso. Dice el versículo 12: respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué era eso? Tentar a Dios. Porque, es que la Biblia lo dice, entonces se tiene que cumplir. Y aquí me voy a meter en un tema que de pronto va a incomodar a más de uno. A más de uno. Y quiero que no me lo malinterprete, pero que lo sepa entender con madurez y con temor de Dios. Jesús dijo: yo no voy a ponerme a tentar a Dios, diciendo que como está escrito se tiene que cumplir en mi vida, porque yo sé que está escrito, que si me boto de acá, está escrito que los ángeles van a venir y me van a salvar, pero yo no voy a tentar a Dios innecesariamente. La Biblia no se tiene que cumplir en mi vida por capricho o de manera innecesaria, de manera de burlesco o de juego. Sí, como está escrito, venga, me voto, y como está escrito, Dios se va a ver obligado. ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese tirado? Dios queda entre la espada y la pared, siendo Dios, porque la Biblia dice, su palabra dice, que iba a mandar ángeles a guardar y a proteger la vida de Jesús. Es decir, que Jesús, ¿en qué aprieto hubiese puesto a Dios mismo? Tú dijiste esto, tú dijiste que me ibas a salvar y lo tienes que hacer. En aprietos Dios, siendo Dios, pero como Dios lo dijo, y como Dios no miente, y como Dios es fiel a su palabra, lo hubiera tenido que hacer, ¿cierto que sí? ¿Y a usted no le parece eso muy familiar a las iglesias de hoy en día? Diga eso y Dios lo va a hacer en su vida. Decrete la palabra, porque es que como Dios lo dijo, Dios lo va a tener que hacer. ¿Y cuánta gente sigue ese camino? Que el que propuso eso fue Satanás. Por eso le estoy diciendo, tómelo con madurez y con temor de Dios, porque es cierto que tenemos que confesar la palabra y se tiene que cumplir en nuestra vida, pero no por capricho, no de manera innecesaria. Jesús no estaba cayendo porque de verdad se haya caído accidentalmente. Era porque Él mismo lo dijo: yo no voy a tentar a Dios, o sea, no me estoy cayendo, no voy a hacer cosas innecesarias para hacer que la Biblia se cumpla en mi vida. O sea que sí es válido confesar la palabra para que se cumpla, sí es válido, pero no de manera innecesaria. ¿Y cuánta gente hay que quiere poner a Dios en ese tipo de aprietos? Es que tu palabra lo dice y lo tienes que hacer. Y es que aquí lo dice, Señor, y como tú lo dijiste, lo tienes que cumplir en mi vida, poniendo a Dios en ese mismo aprieto, de que como Dios lo dijo, se tiene que sí o rotundamente sí cumplir en la vida de esa persona. No estamos para tentar a Dios, no estamos para tentar a Dios. Le podemos pedir, claro,
Debemos de recordar sus promesas, por supuesto que sí, pero no estamos para tentar a Dios, para ponerlo entre la espada y la pared, es que usted lo dijo, y como lo dijo, lo tiene que cumplir. No, no, esa es la tentación de Jesús. El diablo buscó que Jesús hiciera eso, y ha buscado que muchos hoy lo hagan. Usted los puede ver, mucha gente poniendo a Dios entre la espada y la pared, buscando de que hagan sus caprichos, que le concedan sus caprichos, que le concedan sus peticiones ilusorias. Mucha gente ha buscado eso y el diablo ahí tentando, usando la misma Biblia, usando la misma palabra, como está escrito, pídale a Dios que Dios le va a cumplir, pero ¿a cuenta de qué? De tentar a Dios, no con una intención verdadera de, oiga, yo quiero que la Biblia se cumpla en mi vida. Eso ya es una motivación diferente, porque cuando yo quiero que la Biblia se cumpla en mi vida, el corazón es diferente, porque yo voy a decir, Señor, yo quiero que esta palabra se cumpla en mi vida. Tu palabra dice que esto y esto puede pasar en mí. Señor, hazlo. Es una intención muy diferente y es válida. Pero cuando ya es inducido por el diablo, para nuestro propio deleite y nuestra propia satisfacción, ahí es donde ya no es válido. Ahí es donde ya se convierte en un pecado. Y mucha gente quiere que la Biblia se cumpla en sus vidas, no por un deseo de que la Biblia se cumpla, sino por un deseo de vanagloria, de que es que yo quiero esto, es que yo deseo esto y mi corazón lo desea tanto que lo voy a conseguir porque la Biblia dice que lo puedo tener y que lo voy a tener. Entonces ahí ya funciona esa otra motivación. Ya no es el corazón sincero y humilde que dice, Señor, yo quiero que esta Biblia se cumpla en mi vida, sino que ya es un corazón orgulloso, ambicioso, que quiere tener las cosas y buscó ¿cómo lo determinaría sin que suene ofensivo? Buscó a quién usar, a Dios. Buscó a quién puede usar para él, así como hay gente que usa a otra gente para beneficiarse, que son vivos y astutos y se aprovechan de otros. Entonces encontraron a Dios, este es el que voy a usar para que me bendiga, para que me dé todo lo que quiero, porque ahí como está escrito lo tiene que hacer. Entonces hay gente tan viva y tan astuta que quiere utilizar a Dios y después ya me dio lo que quería, lo voto. Y usted y yo no podemos ser aprovechados con Dios, ni utilizar a Dios. Esa sería una buena descripción. No podemos utilizar a Dios, no podemos abusar de su bondad. Bueno, esa es la tercera tentación o segunda, según Mateo. No podemos nosotros usar a Dios. Versículo número 13 dice la escritura, y con este termina allí el relato de la tentación. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Gloria a Dios, se apartó el diablo y no volvió. No, sí, lea lo que dice el versículo. Se apartó él por un tiempo, un tiempito no más, porque usted y yo vamos a echar al diablo muchas veces de nuestra vida, lo vamos a resistir y todo, pero no creamos que fue la última vez. Él va a querer volver. Venciste una tentación hoy, dale las gracias al Señor, pero tal vez en un mes vuelva con otra y más grande. Has tenido 10 victorias grandísimas en tu vida, prepárate porque de pronto viene otra batalla bien difícil. ¿Se acuerda cuando Pedro un día le dijo a Jesús, no muera en la cruz? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Ahí ya otra vez estaba Satanás tentándolo. Esa ya era otra tentación de Jesús, el diablo ahí, apártate de mí, Satanás. Ahí ya otra vez estaba el diablo. Y muchas otras que tal vez no quedaron registradas en la Biblia. No quedaron registradas en la Biblia. Pero es seguro que Jesús fue tentado en todo, porque Hebreos sí nos generaliza. Fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que fueron muchas las tentaciones de Jesús, que quedaron escritas estas y nos permiten conocer mucho acerca del carácter de Jesús. Pero hoy lo quise enfocar mucho más fue hacia cómo opera el diablo. Y entonces recordamos que el diablo va a querer que tú seas autosuficiente, de que resuelvas las cosas por ti mismo, que Dios eso, ¿para qué Dios? Esa es la cosmovisión de la mayoría de personas hoy en día. Yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito orar, yo no necesito por allá lamber ladrillos, yo no necesito por allá estar leyendo la Biblia. Esas frases son de gente que ya se dio a convertir las piedras en pan para ellos mismos, a ser autosuficiente. Yo puedo hacer las cosas por mí mismo. Nótela de esa manera. Toda persona que hable de esa manera es porque ya cayó en la primera tentación, en ser autosuficientes y no necesitar a Dios. La siguiente tentación que estudiamos, la gente que ha desistido de la promesa de Dios, de esperar la promesa de Dios, por más bien
resolver las cosas o adquirir las promesas de parte, el cumplimiento de las promesas por parte del diablo. Aunque no parezca tan literal, pero hay gente así, que se cansó de esperar la promesa de Dios y se fue a buscar éxito por otro camino. Porque el éxito por el camino de Dios como que estaba muy difícil y muy demorado. Entonces más bien como que este caminito me lleva al éxito de otra manera. Y hay gente así, hay gente de esa manera, que se cansaron de esperar la bendición de Dios por la forma bíblica y quisieron tomar otro camino más fácil. Y la siguiente, gente que pone a Dios en aprietos, que pone a Dios entre la espada y la pared. Tú lo dijiste y me lo tienes que cumplir, pero cuando no es, ya se lo expliqué, cuando el corazón no es humilde de que yo quiero que se cumpla tu palabra, sino cuando el corazón está buscando su propio placer, bienestar y no le importa agradar a Dios, quiere que la Biblia se cumpla para su vida, no por querer agradar a Dios, sino porque por él estar mejor, por esa persona estar bien y ya, no con el deseo de agradar a Dios. Porque si fuera por agradar a Dios, quiero que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis se cumpla en mi vida. Pero no, hay personitas que cogen ese pedacito, el versículo que le conviene, porque quieres estar bien. Y así no se puede poner a Dios. No podemos tentar a Dios de esa manera. Y hay mucha gente así, dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hay gente así, cayendo en las tentaciones que no deberíamos caer. Le finalizo diciendo la misma frase que se la mencioné ya minutos atrás. Jesús no venció al diablo por estar hablándole o pronunciándole la palabra de Dios. Aquel teólogo decía, Jesús no lo venció de esa manera. Jesús lo venció fue por vivir la palabra que recitó. No por recitar la Biblia, sino por vivir la palabra que recitó. Eso decía cierto teólogo que me gustó mucho esa frase y me permito transmitírsela hoy a la iglesia. Así que quiero... Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo